Señoras y señores, termina el segundo trimestre, es momento de evaluación y perspectivas. Lo peor de la pandemia parece haber empezado a pasar, al menos a juzgar por lo que se observa en las principales ciudades europeas que han sido más castigadas por la pandemia. Se observa, por ejemplo, a la gente asistiendo a restaurantes al aire libre, ya ni siquiera utilizando barbijo, yendo en masa a la playa y, por tanto, observando el reinicio de la actividad en determinados sectores de la economía, lo cual es bueno, por supuesto, aunque sin duda falta mucho para cantar victoria. Con todo esto y luego de un tiempo ya se puede empezar a hacer evaluaciones para concentrarse mucho más en lo importante que lo urgente, a pensar en que si hay un rebrote del coronavirus sería necesario realmente volver al confinamiento forzoso e indefinido o no, si sería conveniente el cierre del espacio aéreo y demás. Eso por el lado del tratamiento de la crisis concreta de la pandemia. Por el otro lado, respecto a la administración de la crisis económica derivada de la crisis de la administración del coronavirus, los gobiernos en su conjunto han actuado tarde, mal y con altas dosis de pánico, improvisación y con el falso argumento de que la principal característica de la pandemia es que se ha tratado de un fenómeno de cisne negro, es decir, de un evento altamente improbable pero de gran impacto, cuando en realidad se trataba más o se ha tratado más de un problema perfectamente previsible. El problema fue que tanto la Organización Mundial de la Salud como el gobierno chino y quienes siguieron ciegamente sus recomendaciones, primero minimizaron el impacto del problema y luego forzaron a la ciudadanía, a quienes les habían confiado su seguridad, a asumir pérdidas mucho mayores a aquellas que hubieran tenido que asumir si los gobiernos hubieran actuado de manera oportuna. ¿Cuál es la principal característica de las políticas económicas con las que reaccionaron la grandísima mayoría de los gobiernos, por no decir que todos? Pues al unísono se ha escuchado nuevamente: es momento del retorno de las políticas keynesianas, como si Keynes se hubiera ido en algún momento, al menos desde fines de los 70 con Jimmy Carter. Pero eso es lo que se ha hecho, es lo que se ha aplicado, son las políticas con estímulos típicamente keynesianos, tanto monetarios como fiscales, para estimular la demanda para un problema fundamentalmente que empezó primero como un shock de oferta. Vamos concretamente por Estados Unidos. ¿Qué es lo que se ha observado en este sentido? Quien ha liderado esta política keynesiana ha sido Estados Unidos. Por un lado, la Reserva Federal volvió a cortar tasas de interés y volvió a su masivo programa de QE o de monetización de deuda, pero esta vez de manera ilimitada. Se ha puesto a monetizar deuda y comprarlo absolutamente todo, menos acciones de empresas en bolsa de manera directa, aunque le falte muy poco, y ahora acaba de empezar a comprar deuda o bonos de 750 empresas estadounidenses como Apple, como Exxon, como Walmart, AT&T. Y por otro lado se ha visto al IRS enviando cheques de hasta $1,200 a cada ciudadano estadounidense, incluso a personas fallecidas. ¿Esto está funcionando? En absoluto. Está generando, así como lo ha estado haciendo al menos desde la crisis de 2008, estancamiento inflacionario, estanflación. Esta política del estímulo de la demanda está zombificando la economía. Hay que pensarlo de esta manera. La economía real global ya venía sufriendo una desaceleración importante en 2009 y sufrió el shock de oferta de la pandemia. La gente no podía salir de sus casas a producir. Si no puede salir a producir y la misma cantidad de dinero se mantiene en la economía, pues la economía se reacomoda o se reacomodaría. Unos precios subirían y otros caerían. Pero creando dinero de la nada, como lo viene haciendo la Reserva Federal junto al resto de los principales bancos centrales alrededor del mundo, para inyectar a la economía, busca que los precios en general no caigan porque interpreta que eso es lo deseable. Lo que está haciendo, en cambio, es distorsionar el mecanismo natural de precios para que la economía pueda, a través de estos, reasignar recursos de unos sectores donde la demanda ha caído hacia otros donde la demanda o se ha mantenido o incluso se ha incrementado. Y en este problema de permitir a la economía o impedir a la economía reasignar recursos de la manera más rápida y eficiente posible, la operativa se termina convirtiendo en un programa de rescate indiscriminado de empresas que no merecían sobrevivir ya desde hace años.
e impidiendo al mismo tiempo que otras nuevas puedan surgir ante una nueva realidad, solucionando nuevos problemas. Esto no puede terminar bien. ¿Cuándo exactamente podría terminar y qué forma podría terminar tomando? No lo sé. Solamente estoy seguro que va a terminar muy mal. Hablemos un poco de España. España es uno de los casos que mejor ilustran la manera en que no debió administrarse la crisis. España ya venía arrastrando serios problemas con la inestabilidad política primero y luego con el incremento del gasto, disparando el déficit, pretendiendo incrementar impuestos, ahuyentando el capital privado, implementando reformas laborales que agravaron la anterior crisis, etc. Y ya con la crisis de la pandemia, actualmente se ha visto además controles de precios, confiscación de material sanitario, amenazas de expropiación, nacionalización, etc., que solamente han agravado aún más las condiciones para salir adelante, para abandonar la crisis cuanto antes, lo antes posible. De hecho, ya se ve cómo se va Nissan, cómo se va Airbus y sobre todo cómo se han registrado una fuga de depósitos de ya casi 25.000 millones de euros hacia refugios fiscales como Luxemburgo, y ya ni siquiera de los más ricos en España, sino incluso de clase media y todos aquellos quienes se lo puedan permitir. Con todo esto, se espera una recesión de casi el 13% en 2020. Es un nivel de recesión récord. Y así España se parece cada vez más a América Latina que al resto de la Unión Europea. Menos mal, España tiene el euro y no puede devaluar la peseta como quisieran o como lo ha manifestado ya en su momento el gobierno al más puro estilo argentino. Economías emergentes. Muchos se han apresurado a decir que esta crisis es una gran oportunidad para el mundo en desarrollo o de manera más concreta para las economías emergentes porque, así como con la última crisis desde Lehman, cuando los grandes capitales encontraron más rentabilidad que refugio en estas economías, porque el riesgo que asumieron ha sido entre 3 y 4 veces más alto, volverá a suceder lo mismo. La realidad es que los grandes capitales no están volviendo a las economías emergentes, o al menos no de la manera en que lo hicieron en el pasado, en el pasado no muy lejano. Fundamentalmente porque al no haber hecho previamente sus deberes, están aplicando, como dijimos, en otros casos, políticas típicamente keynesianas que redundan en el incremento del gasto, del déficit, de la deuda y hasta de devaluaciones muy grandes, devaluaciones competitivas, que obligan a sus ciudadanos a abandonar la moneda local para refugiarse justamente en el dólar. Así que en la medida que se incremente la demanda de dólares alrededor del mundo, Estados Unidos estaría relativamente cubierto, aunque no por eso lo que esté haciendo ahora mismo Estados Unidos esté bien. Habrá mucho más para ver en este sentido en la segunda mitad del año, ya lo veremos. Bolivia. Al inicio de la crisis se proyectó que Bolivia sufriría una recesión de alrededor del 3,4% en 2020 y solamente 3 meses más tarde se ajustó las previsiones y por tanto la recesión sería de alrededor del 5,96%. Me sigue pareciendo relativamente optimista, sobre todo por los problemas que se observa con el nivel de reservas del Banco Central, la presión sobre el tipo de cambio y la improvisación de las autoridades, hay que decirlo, sobre el sistema bancario y financiero, que pronto podría terminar siendo el gran protagonista de la crisis. El verdadero problema en este sentido vendrá cuando toda la cartera diferida actualmente entre en mora o se reprograme. Las buenas intenciones pueden terminar provocando problemas todavía mayores. Espero estar equivocado, esperemos que no suceda. Más allá de los detalles, sin embargo, y de algunos ajustes relativamente cosméticos que se ha hecho hasta el momento y que de todas maneras están bien, lo que verdaderamente importa aquí es que se ha implementado recientemente y para el día después de la cuarentena un programa típicamente keynesiano de obras con empleos, con el mal argumento de que es lo que están haciendo todos los países o de que es lo que está haciendo Estados Unidos. Eso no se traduce en que el modelo de libreto de estímulo de la demanda agregada interna de los últimos 15 años, que ya demostró su agotamiento de manera más que sobrada, porque ya no hay manera de continuar con el financiamiento, con su financiamiento, sigue intacto.
Y en la medida que no haya ajustes y reformas, no habrá salida amable de la crisis. Perspectivas para el segundo semestre. La forma que va a terminar teniendo la recuperación, si será en forma de V chica, de U, de L o incluso de W, en todo caso podría ser en forma de W, por las consecuencias que podría traer el sobreestímulo de la demanda agregada interna, no tendrían por qué importar tanto como si la recuperación será más robusta y sólida. Es preferible que una economía crezca, por decir algo, al 3,5% de manera sana y sostenida que al 20% para caer rápida y nuevamente en recesión. Eso hace muchísimo más daño. Y para eso no se requiere otra cosa más que flexibilizar la economía con políticas de libertad económica orientadas a la oferta, la competencia fiscal, una moneda fuerte, etc. ¿Qué veo a futuro? Pues todo lo contrario a lo que humildemente recomiendo. Veo más guerra comercial, más guerra monetaria, más deuda, más déficit, más crédito artificialmente barato, más deterioro del sistema monetario internacional y bancario y financiero internacional, más inflación, mayor mala asignación de recursos. ¿Donald Trump será reelegido? Es lo más probable, por más que ahora mismo las encuestas no lo favorezcan de la mejor manera, pero sobre todo y más aún porque el Partido Demócrata no tiene a Joe Biden como el mejor adversario posible ahora mismo. ¿Qué pasará en Bolivia? Esta vez me reservo muchas de las ideas que tengo al respecto. Finalmente, ¿qué hacer? Mercados y fondos. Como muchos saben, el objetivo es orientar a los clientes a adoptar estrategias que alejen sus preocupaciones o al menos que mitiguen el impacto de tomar malas decisiones basadas en preocupaciones en el corto plazo o con el corto plazo. Se ha visto, por ejemplo, fuertes y rápidas caídas en marzo, como hemos visto cómo el petróleo al mismo tiempo tocaba incluso los menos $40. Pero también hemos visto cómo se ha registrado un repunte impresionante de los mercados entre abril y mayo, unos de manera más justificada que otros porque en términos generales el gran rebote responde fundamentalmente a los estímulos sin precedentes de la Reserva Federal. Como ya dijimos, lo está comprando absolutamente todo menos acciones de empresas de manera directa. ¿Qué posiciones se está adoptando? Pues en lo que más y mejor se ha recuperado, renta variable estadounidense, en el Nasdaq en general y las FANG en particular. También posición en commodities y empresas, sobre todo de commodities a largo plazo, siempre con horizonte temporal de largo plazo, que han sido pero que muy castigadas, incluso a niveles de 1970. Y activos defensivos para que el portafolio no termine explotando como metales preciosos como oro y plata físicos ambos. Por si fuera poco, y para terminar, estamos trabajando de manera cada vez más estrecha con gestores de fondos de inversión independientes excepcionales que mientras todo el mundo pierde al menos un 20% en lo que va del año, ganan ya un 49,3% en lo que va del año, verdaderamente excepcional. Así que a aprovechar. Bien, eso es todo por ahora. A ver si la próxima nos damos una vuelta un poco más detallada alrededor de América Latina, lo que está sucediendo y lo que le depara. En el entretanto, mucho ánimo y a seguir cuidándose. Nos vemos pronto.